Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Hugo Quinart y la plática de hoy será acerca de las generaciones, principalmente la generación que me corresponde a los llamados generación X. ¿Y quién mejor que para hablar de ello que con quien viví esta parte de mi vida? Es mi hermano Benjamín. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Y bueno, va a ser una plática bastante agradable, pues tenemos cantidades de vivencias juntos. Primero que nada, este tipo de temas al final del día no son científicos. O sea, no es como decir el agua hierve a ciertos grados, el invierno empieza en tal fecha. No es exacto, depende del autor. Y hubo un Exactamente. autor de origen que se me olvidó quién era, es el que A ver, hizo yo la te definición. digo, se llama, espérame. Hasta yo regalé ese libro. No lo regalé, lo presté y ya no me lo regresaron. Sí, yo me acuerdo que lo compraste y yo decía generación X, como que me dio la impresión de que somos una generación perdida. No sé por qué se lo pusieron así, no sé el origen, pero lo que sí es que hay quien lo divide finales de los 60s, principios de los 80s. De hecho, antes de eso estaban los baby boomers, que son los que se les dice así Exactamente. por el boom hubo de bebés después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Incluso ahí tengo un libro que se llama The Boomers List y viene gente como Billy Joel, o sea, es gente que ya está en los 60, 70 de edad, Ok. ¿no? Y los X serían ahorita los cuarentones, cuarentones, cincuentones. Claro. Y fíjate que ahí me gustaría comentar esto. La gente habla de millennials de una manera muy genérica, ¿no? Ajá. Dicen, ven un chavo una patineta y dicen es millennial y no es cierto. ¿Por qué se habla tanto de los millennials? Es gente que ya está trabajando, es gente que incluso algunos ya tienen puestos en el gobierno, es la gente que está alrededor de principios del que nació, principios de los 80s, más o menos entrando los 2000. Entonces hay gente que dice millennial indiscriminadamente, pero eso pasaba con la generación X antes. Ujú. Creo que de ahí debemos partir, ¿no? Justamente etiquetarnos de alguna forma con una palabra es una forma de violencia. Las generaciones más grandes solemos burlarnos de las generaciones más pequeñas porque justamente hay una teoría de la reminiscencia. Y básicamente yo le cambié un poco el concepto y le llamo el efecto del viejito terco. ¿Por qué? Porque viene esta frase, cuando yo era joven los tiempos eran mejores. Y realmente no hay ningún tiempo que sea mejor que otro. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y bueno, sus partes funcionales y disfuncionales y seguramente sus partes muy alegres y sus partes muy tristes. La generación X, en lo personal, yo viví toda esa época, la verdad, muy contento, muy feliz, muy lleno de sorpresas y obviamente hubo situaciones tristes que a lo mejor no tiene que ver con la generación y lo que estamos viviendo. O sea, para no generalizar que todos los generaciones X somos de alguna forma o de otra. Por ejemplo, un tema, los millennials. Ellos crecieron ya con toda la tecnología. Sabemos que la tecnología va avanzando Nativos digitales. y nosotros realmente no crecimos con tanta tecnología, que viéndolo de esta forma, para nosotros en aquel entonces, un cassette, un disco, un LP, la tornamesa, incluso los tracks, para nosotros era un avance tecnológico. Quiero hacer referencia a la caricatura de los supersónicos. Esa caricatura nos enseñaba cosas muy fantasiosas, como que era ver el futuro y veíamos llamadas por la televisión, porque así Videollamada, todo así, no lo llamadas a podemos decir de distancia. otra forma. Ujú. Claro. Las videollamadas, teléfonos en el carro, Comandos por voz. la inteligencia artificial, robots, bueno, cantidad de cosas que en la actualidad pues ya son parte de nuestra vida. Pues nosotros crecimos sin ello. Crecimos de una forma todavía muy austera, no se diga los baby boomers. Y bueno, la forma de comunicarse no era un lujo tener este teléfono, era un lujo tener televisor y muchos tenían radio, que así es como se enteraban de las noticias, había programas. Generación baby boomer y la anterior, o sea, la de los abuelos, digamos, compartían más cosas, si lo vemos como teoría de conjuntos, ellos compartían más cosas que lo que compartíamos nosotros con los baby boomers. ¿Por qué? Exactamente. Porque en una cocina que había un refri, un tostador, quizá el que era Ajá. más como fifí, La que ahora le estufa. dicen, había una estufa y ya. Entonces podían heredar incluso el mismo refri. Más o menos eran las mismas marcas, tenían un radio, el que le iba bien el tornamesa. Ya nuestra generación
le toca el horno microondas, la videocasetera, y empieza a ver. Por ejemplo, mi hijo ya no comparte nada de que hubiera en la cocina con el abuelo, ¿no? O sea, ya es muy, ya son, pues por ejemplo, las estufas con encendido electrónico. Si tienes un refri ya más moderno, ya tiene hielos, incluso se conecta a internet. Ya tienes la tele con internet, ya tienes comandos de voz, ¿no? Que te paguen la luz. O sea, cada vez o sea, siento que esas dos generaciones, por eso es que son muy parecidas en ciertos conceptos, porque prácticamente hacían las cosas igual. Imagínate una oficina, no había ni computadoras. Mi papá le tocó ya usarlas casi en los 90. Es más, él se jubiló sin usar una computadora. O Exactamente. sea, el escritorio a lo mejor era igualito que el que tenía su papá, o el jefe de su papá, o quien tuviera ese puesto. O sea, era más o menos todo igual, algunas cosas cambiaron, ¿no? Diferencia con las siguientes generaciones ya está más separado, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo en cuestión de creencias, porque a veces, hablando de desarrollo humano, las creencias son bien limitantes. Y nosotros como familiares heredamos creencias. Digo, es un ejemplo, no es nuestro Sí, caso, sí, sí. pero voy a ponerlo como ejemplo. La forma en que veía el éxito nuestro abuelo. Supongamos que nuestro abuelo decía, para triunfar en el trabajo, lo que tienes que hacer es aprender a escribir en la máquina, o sea, en la máquina de escribir, ser buen mecanógrafo. Y después nuestro padre, pues, hereda esa creencia y nos lo dice, porque justamente tanto tú como yo todavía en la universidad llegamos a hacer trabajos con máquina de escribir. Entonces, la creencia podría ser todavía que una habilidad que te sirve de manera profesional es aprender a manejar la máquina de escribir. Si ahora se lo decimos a cualquier millennial o a la nueva generación que le llaman Z, al parecer, o no sabemos cómo le van a llamar. Sí, por lo menos es Z, por el momento. Ajá, algo por el momento. Algo le pondrán ya cuando sean treintones. Sí, esta creencia pues, es totalmente obsoleta. En nuestra generación es que nos toca ver eso, los cambios desde los dos lados. O sea, te toca ver que no había tecnología y de repente hay y usarla, ¿no? Exacto. A mi papá a lo mejor le tocó verla, pero ya no la usa. Y nosotros sí es parte de nuestras vidas. Un ejemplo es ahorita. O sea, Exacto. esto lo está usando un millennial, pero también lo estamos usando nosotros. ¿Cómo era el sistema antes? Tú échale ganas al trabajo, compras tu casa, compras tu carro, compras esto. Ahorita ya las generaciones, quizá ya el hecho de que estudien ya no asegura nada. Hay algunas cifras, también luego son cifras un poquito trágicas y no ven todo el cruce de datos que puede haber. Pero, por ejemplo, la generación actual, hablando de los millennials, es la más preparada de la historia de México, pero es la que tiene posiblemente menos futuro, por lo menos si lo vemos de manera tradicional. En México no somos buenos para las estadísticas en sentido de que no hay estadísticas oficiales de muchas cosas porque obviamente requieren inversión y todo y el gobierno no va a estar en eso. Y en otros países sí hay mucho, le meten mucho dinero a las estadísticas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cuestiones de España que hacen encuestas y hablan de que los millennials son los primeros que están conscientes que les va a ir peor que a sus papás. Por ejemplo, a nosotros a lo mejor nos tocó que venían los papás, por ejemplo, a lo mejor los abuelos, algunos eran hasta españoles, venían, tenían su panadería, trabajaban de una manera muy tradicional, llegan los papás, no alcanzaron a estudiar del todo, algunos más o menos, pero lo que sí quieren es que tú estudies y te vaya bien. Pero ahora pensemos en los hijos, o sea, como sería mi hijo, ¿no? O las generaciones que ya vienen, ya ni siquiera hablamos de los millennials, sino, bueno, millennials y los que siguen la Z. Ahora con la pandemia y todo esto, pues te pones a pensar, pues qué puede pasar donde trabajas, lo que estás haciendo, te tienes que ir más a lo digital. Pero entonces te das cuenta que lo que aprendiste en la universidad no es necesariamente lo que necesitas saber ahorita, si no te desarrollaste. O sea, de nada te sirve. Es como ahorita platicábamos de que ¿quién hizo el concepto de la generación X? Pues lo buscas ahorita en Google y sale. O sea, Sí. eso no lo necesitas saber, sino es cómo lo interpretas, cómo lo manejas. Ya no necesitas saberlo. Es más, se dice como profesor tienes también que desarrollarte, por ejemplo, ya no tienes que ser alguien que no más de datos, sino cómo los interpreta. Y mira, acá hay un libro, te los aconsejo a ver si ahí se ve, pero te habla de la tendencia que hay, de cómo las máquinas van a sustituir muchas labores de todo tipo, ¿eh? Y ya Pero está también sucediendo. ya está sucediendo. Tú velo ahorita, autor de lo que dice es de que le dicen, oye, ¿tú eres optimista o pesimista en cuanto a la tecnología? Le hace, soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo. Muy bien. ¿A qué se refiere? Dice, cuando Sí. llegó la máquina de vapor, obviamente ya no había quien llevara los caballos, pero empezaron a surgir trabajos de quien arreglara las máquinas de vapor. Hay futurólogos, un futurólogo, entiéndase, no es Walter Mercado, alguien que adivina el futuro, ¿no? Son cuates que ven tendencias y que dicen, mira,
según este análisis de la economía, la tecnología, esto va a ser así. Además de lo que va a cambiar de los trabajos operativos cada vez van a tender a la baja, a la baja. Tú velo en el estacionamiento hasta de la tienda, de la plaza más sencilla, ya hay boleto, ya no requieres una persona que te lo cobre, en algunas sí, pero ya lo están Exacto. sustituyendo. Ya se empieza a ver en el banco. Tú vas a Bancomer y ya de repente te pasan a Una la caja máquina. y Ujú. te dicen, pásele a la máquina. Realmente ellos se están quitando, a la larga ellos no van a ser necesarios. Y hablaban lo mismo los profesores. El profesor que diga, esto vale tanto, esto es así, la fórmula es esta, ya no va a tener valor porque eso lo vas a poder buscar. Lo que va a tener valor ser más como un conductor, como un asesor en ese sentido. Es a lo que voy, que la educación también tiene que ir cambiando y eso que dices de las creencias es bien cierto, pero ya tienen que cambiar más rápido. Ujú. Se dice que chavitos ahorita que están en la primaria van a estudiar carreras que todavía no existen. Ujú. Yo una clase, alguna investigación que hice, hablaba de 10 trabajos que no existían hace 10 años. Community manager, Ujú. marketing digital, eso no existía. De hecho, tú y yo, bueno, estudiamos mercadotecnia. Esos conceptos ahora ya son totalmente disfuncionales, o sea, ya no existen. Pueden llegar a ser lo mismo, pero son más amplios, tienen mayor Exacto. funcionalidad ahora. Ujú. Y aparte ya los tienes que cruzar con la tecnología. Por ejemplo, ahora ya cuando hablas de segmentación de mercados, no es nomás pensarlo, sino es a través del Big Data que le llaman, ¿no? O sea, de cuánta gente compró esto, en qué momento, en qué horario, qué edad Ujú. tenían, cómo eran, pero cómo lo aplicas, ¿no? Si te quedas nada más con la parte conceptual, pues te Exacto. vas quedando atrás. Y entonces yo creo que las creencias van a ir cambiando, pero también debes pensar las creencias que tienen las generaciones actuales. Yo pero quiero aclarar, yo estoy muy a favor, entiendo esa parte que dices de que el síndrome del viejito, decías, del viejito enojón, Sí, el de que uno viejito tiene, terco. creo que es lógico, yo creo que en la época del Charleston, o sea, cuando vieron el mambo decían, ¿qué es eso? Era más padre el Charleston. Y los Era que el veían la reggaetón de aquel chingada, entonces. sí, el rock and roll, ya quieren ya ver ahorita el rock como algo viejo, ¿no? Y Ujú. tú vas a decir, no, pero ¿cómo es posible? No, es que tienes que respetar lo que te va tocando en Sí, su momento. Si tú fueras joven ahorita, o sea, un millennial, ¿a ti te gustaría el reggaetón actualmente? ¿No? sí, Digo, sí, sí. uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Sí, pero en todas las épocas, seguramente cuando había grupos de rock, los veían como unos greñudos, que se Sí. drogan, y dónde quedó Bach, o dónde, ya no deja Bach, dónde quedó José Alfredo Jiménez. ¿Dónde Siempre quedó va a haber José esa Luis? parte, pero entiendo que también siempre vas a hacer, va a haber una reminiscencia, como tú dijiste, pero de tu edad, o sea, ¿en qué edad te estabas desarrollando, en qué edad era todo nuevo? Pues tenías 15 años, es como yo digo, Es la adolescencia. mi adolescencia fueron los ochentas, mi juventud, por decirlo así, fueron los noventas, o sea, mis veintes fueron los noventas. Entonces vives diferentes cosas y obviamente creas apego con eso. Y hay una teoría, no me acuerdo, fíjate que la encontré por no anotarla, pero hay una teoría de que tú después, cualquier persona después de los 25 años, deja de oír música nueva. Y lo entiendo porque también es sobrevivencia. Ujú. O sea, tienes que irte quedando con ciertas estructuras. O sea, siento que es hasta antropológico. Te tienes que ir quedando con ciertas estructuras porque no puedes probar algo que te pueda hacer daño, por decirlo, ¿no? Que te salga de Entonces, saque de tu zona de confort. exactamente. O sea, es lógico, pero no necesariamente sano, ¿no? Uno de los datos que estaba viendo es que justamente la generación que ahorita son el 50% de los usuarios que están en Internet y equivalen al 30% la población total de México, que son los millennials, ellos no se dejan influenciar por lo que ven, por las noticias. Ellos ya saben que de alguna forma todo lo que ven en Internet, cualquier persona lo puede subir y no se puede dar por cierto. En nuestro caso, estamos totalmente influenciados bueno, por los pocos canales que existían cuando estábamos en la adolescencia, pues veíamos nada más el canal de las estrellas, Era lo que dijera Jacobo Saludowski, ajá, y lo que salieran XHGC. siempre en domingo. Exacto. Ya, y había un montón de cosas y hay un programa, bueno, tuvo un programa Horacio Villalobos que se llamaba Los Horribles Ochentas. Sí, muy Y bueno, me me gustaba gustó, a mí cómo también. decía, oye, ve qué cochinada de producción. Y tú veías y decías, oye, sí es cierto, sacaban videoclips o sacaban cosas de siempre en domingo. Y decías, mientras en Estados Unidos estaban haciendo esto y ponían los productos, sí había, lo que pasa es que estábamos encerrados en nuestra isla, Sí, ¿no? sí. Y es lo que le pasa a otros países de Latinoamérica, que todavía no llega pues la globalización en cuestión de televisión. En el caso tuyo y mío, somos unos hermanos que vimos mucha televisión. Ahora entiendo que lo veíamos con criterio en el aspecto de que queríamos saber qué era la cultura pop. Y justamente yo
por eso mismo sigo viendo televisión. Siempre y cuando, bueno, yo considero que el chiste de ver la televisión es verla con criterio. E igualmente, escuchar nueva música, escucharla con criterio, pero justamente en lo que es ochentas, y no se diga los noventas, que pues el MTV era algo padrísimo, ¿no? Bueno, estoy hablando Sí, el como, rey, sí, 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 sí. como viejito terco porque el MTV ya no es lo que era antes. Antes era musical y ahora es Sí, un puro de niñas, adolescentes embarazadas y sí, de reality. Y bueno, y ¿no? conste que eso, Es puro reality, ¿eh? ajá, ese programa que comentas ya tiene más de 10 años. Pero Ahorita ya son son puros puros clásicos. realities, pero son de Acapulco Shore. estilos de vida, como le decía Carlos Monsiváis, ya descubrí la esencia de la tele. Y en ese entonces eso lo dijo en el programa del Calabozo, ¿no? Una impresión agradable porque siempre había querido conocer la esencia de la televisión y ustedes son la esencia de la televisión. Y estos del Calabozo, el Burro Van Ranking y el Esteban Sí, sí, sí. empezaron a festejar diciendo ¡bravo! Cuando realmente era una ofensa. La Sí. esencia de la televisión, pues sí es eso, ¿no? Es que Mostrar el ahora, morbo ahí. pero siempre ha habido telebasura, o sea, eso es un hecho. Por Siempre ha supuesto. habido tele buena, tele mala. Y sin embargo es parte de nuestra cultura. Sí, y obviamente te vas a inclinar hacia lo que viviste y lo que hiciste, pero yo sí veo cosas muy positivas. A mí donde me cayó mucho el 20 es cuando fue lo del temblor, ya el reciente, ¿no? Pues los que salieron a las calles a rifarse eran los millennials. Sí, O sí. sea, ellos estaban quitando piedras, estaban, claro, también los adolescentes de su momento que lo En el vivieron en la Ciudad de México, 85. también, ¿no? Pero me refiero que sí se vio una solidaridad y sí se vio, no, Una pues la verdad es que a mí me organización, pareció muy satisfactorio. una empatía. Sí, y de repente pues rompen ciertos paradigmas, porque por ejemplo, a lo mejor yo crecí con el hecho de que tienes que aguantar a tu jefe, ¿no? A tu patrón. ¿Por qué? Porque estás manteniendo una familia y todo, y de repente hay chavos millennials. Ahorita ellos lo que tienen, su gran bronca es que no duran en los trabajos, ¿no? Pero por otro lado lo entiendo, ¿no? O sea, porque dices, oye, pues Quieren cuántas vivir su veces. sueño. Sí, pero por otro lado, y yo siento que tiene que ser un balance, porque si te vas por lo de que tengo que mantener, pues acabas siendo infeliz. Pero también si te vas por el otro lado de que hasta que sea feliz, quizá nunca lo encuentres, ¿no? Ujú. Entonces creo que lo que falta de repente es, o sea, entiendo no todo el tiempo te puede estar divirtiendo, pues todo el tiempo puede estar haciendo lo que quieres, pero tampoco caer en lo que caen los X, de que de repente, por eso está el concepto de Godines, ¿no? Ese yo lo veo como la persona que es feliz el viernes y muere el lunes en la mañana. Es un efecto psicológico que tenemos muy marcado la generación X, que el domingo en la tarde ya estamos pensando en, ay, que Ya es viene el lunes. y llega el viernes y, O sea, quiere decir que pues no estás feliz simple y sencillamente.